Pues entramos ya en materia y lo que vamos a ver en este vídeo es sencillo, pero es fundamental. Es la columna vertebral de toda la probabilidad, que es la regla de Laplace. La regla de Laplace es una fórmula muy sencilla que me sirve precisamente para calcular probabilidades, es decir, lo que quiero saber en todo este bloque, que es el bloque de probabilidades. Entonces, la regla de Laplace dice lo siguiente: la probabilidad de que ocurra un suceso, y como veis no escribimos probabilidad de que ocurra un suceso, escribimos P y entre paréntesis suceso, ¿vale? Eso significa la probabilidad de que ocurra un suceso, es una división, consiste en dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles que hay, ¿vale? Esta fórmula ya tiene que ser parte vuestra totalmente natural de vuestras operaciones con probabilidades. La probabilidad de que ocurra un suceso es dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si voy a tirar un dado normal de 6 caras, ¿vale? Las caras tienen los números del 1 al 6, y me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 5? Bueno, pues debería dividir. ¿Cuántos 5 hay en un dado? Solo uno, solo hay un caso favorable, ¿vale? Solo hay un 5. ¿De cuántos posibles? De 6. Por eso la probabilidad de que me salga un 5 es 1 entre 6. Hay un 5 de 6 posibilidades en total. Por cierto, si me preguntan cuál es la probabilidad de que salga un 3, también es 1 entre 6, porque solo hay un 3 de 6 casos posibles, ¿verdad? Si me preguntan cuál es la probabilidad de que salga un número par, pues al tirar un dado hay varios números pares, está el 2, el 4 y el 6. Luego hay 3 casos favorables, 3 números son pares de los 6 números posibles. En este caso la probabilidad de que salga un número par es 3 entre 6, que por cierto, si os fijáis en esta fracción, se puede simplificar, es igual a 1 entre 2, ¿vale? O sea, uno de cada 2 números es par en un dado. Más preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que al tirar un dado salga un número mayor que 4? ¿Cuántos números hay mayores que 4? Ojo, que no pone mayor o igual, solo mayores que 4. Pues solo están el 5 y el 6. Entonces imaginaos que me dicen, tiras un dado y ganas si te sale un número mayor que 4. Bueno, pues tus probabilidades de ganar son de 2 entre 6, porque solo ganas si te sale un 5 o un 6 de los 6 posibles resultados que pueden salir. Como veis, siempre calcular probabilidades es dividir casos favorables, o sea, los que me están pidiendo, entre casos posibles que pueden salir. Y 2/6, por cierto, también se podía simplificar y era un tercio. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga un múltiplo de 3? ¿Cuántos múltiplos de 3 hay en un dado? Pues solo están el 3 y el 6. Solo dos números de 6 posibles son múltiplos de 3, por lo tanto la probabilidad es 2 de 6, que también se puede simplificar, también es un tercio. ¿Y la probabilidad de que me salga un número primo? Pues veamos, en un dado números primos están el 2, el 3 y el 5. Hay 3 números primos de 6 posibles que podrían salir. Luego la probabilidad de que salga un número primo es 3 entre 6, que simplificado también es 1 entre 2, ¿vale? En una de cada 2 tiradas, como promedio, saldría un número primo. Vamos ahora a ejercicios, por ejemplo, de sacar una carta. ¿Cuál es la probabilidad de que si sacas una carta al azar, etcétera, etcétera? Entonces, antes de empezar con esto, vamos a definir la baraja que vamos a utilizar. Lo digo porque como vamos a hacer muchos ejercicios con barajas, pues vamos a decidir cuál es la baraja que utilizamos, que me da igual en cualquier ejercicio, pero ya en estos vídeos vamos a utilizar esta baraja española, que como veis números tiene del 1 al 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Sin 8 ni 9, ni comodines ni cosas raras. Y luego sota, caballo y rey, ¿vale? O sea que hay 10 cartas, por así decirlo, de oros. Pero luego también están las copas, espadas y bastos, y cada uno de estos palos pues tiene otras 10 cartas, ¿vale? Entonces, la baraja que vamos a definir nosotros para estos ejercicios, que no es que sea la más válida, pero lo tenemos que definir de alguna manera, va a ser así, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sota, caballo, rey, y eso para oros, copas, espadas y bastos, ¿vale? Entonces, si saco una baraja al azar, perdón, si saco una carta al azar de la baraja, ¿cuál es la probabilidad de que sea un 3? Pues mira, hay 4 treses de 40 cartas posibles. De 40 cartas, 4 serían un 3. Está el 3 de oros, 3 de espadas, 3 de copas y 3 de bastos. Pues la probabilidad de sacar un 3 es 4 de 40, que se puede simplificar y es 1 de 10, ¿vale? Porque en el fondo, si lo pensáis, en cada palo, una de cada 10 cartas es un 3. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una copa? Pues ¿cuántas cartas de copas hay? Hay 10 copas de 40, o sea, simplificando, una de cada 4 cartas es una copa. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una figura? Las figuras son las que no son exclusivamente números, o sea, sería sota, caballo y rey, son 3 figuras de oros, 3 figuras de copas, o sea que son 12
de 40. De las 40 cartas, 12 son figuras, simplificando, 3 de cada 10. Claro, en cada palo hay 3 cartas que son figuras. ¿Cuál es la probabilidad de sacar el 6 de bastos? Esto es interesante. Solo hay un 6 de bastos. La probabilidad de que cojas una carta y justo sea el 6 de bastos es una entre 40 cartas. ¿Lo veis? Bueno, quedaros con este vídeo. Lo fundamental ha sido muy sencillo, pero muy importante. La regla de Laplace. Cada vez que nos pida una probabilidad, hay que dividir el caso o el número de casos que me piden favorable dividido entre el número de casos posibles.